Martínez, quiero darles una pequeña introducción o una breve descripción de los fundamentos de materiales para la manufactura industrial. Primero que todo, las características químicas, las propiedades físicas y mecánicas de los materiales en la industria son diferencias que afectan los procesos de manufactura. La mayoría de los materiales de ingeniería pueden clasificarse en metales y no metales. Dentro de la categoría de los no metálicos se tiene a los cerámicos y polímeros. Entre los metales, los cerámicos y los polímeros se forma un grupo de tres materiales básicos utilizados en la manufactura. Además de estas tres categorías, básicamente existe otra, que son los materiales compuestos, los cuales son mezclas no homogéneas de los otros tres tipos básicos de materiales. Empezamos entonces con los metales. Los metales usados en la manufactura son comúnmente aleaciones, las cuales están compuestas de dos o más elementos, en donde por lo menos uno es metálico. Los metales pueden dividirse en grupos, dos grupos, uno ferrosos y dos no ferrosos. Los metales ferrosos se basan en el hierro. El grupo incluye acero y hierro colado. Estos constituyen el grupo de materiales comerciales más importantes y comprende más de las 3/4 partes del tonelaje de metal que se utiliza en todo el mundo. El hierro puro tiene poco uso comercial, pero aliado con el carbón tiene más usos y mayor valor comercial que cualquier otro metal. Las aleaciones de hierro y carbón pueden formar acero y hierro colado. Los aceros de baja aleación son aleaciones hierro-carbono, que contienen elementos aleantes adicionales en cantidades que totalizan menos del 5% en peso aproximadamente. Los metales no ferrosos incluyen elementos metálicos y aleaciones que no se basan en el hierro. Los metales de ingeniería más importantes en el grupo de los no ferrosos son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio, el zinc y sus aleaciones. Aunque el grupo de metales no ferrosos no puede igualar la resistencia de los aceros, algunas aleaciones no ferrosas tienen características como resistencia a la corrosión y relaciones resistencia-peso, que los hacen competitivos con los aceros en aplicaciones para esfuerzos moderados y altos. Uno de ellos es el aluminio, es un excelente conductor térmico y sus aplicaciones incluyen intercambiadores de calor y utensilios de cocina. El zinc tiene un punto de fusión relativamente bajo, por lo cual se utiliza ampliamente en operaciones de fundición en dados. El cobre es uno de los metales más conocidos por los seres humanos desde la antigüedad. El cobre puro tiene un color rosado rojizo característico, pero su propiedad más distintiva en ingeniería es su baja resistividad eléctrica, una de las más bajas de todos los elementos. Los cerámicos se definen comúnmente como un compuesto que contiene elementos metálicos o semimetálicos y no metálicos. Los elementos no metálicos típicos son el oxígeno, el nitrógeno y el carbón. Algunas veces se incluye en la familia de los materiales cerámicos al diamante, el cual no se ajusta a la definición anterior. Los materiales cerámicos pueden dividirse para propósitos de proceso en 1. Cerámicos cristalinos y 2. Vidrios. Se requieren diferentes métodos de manufactura para los dos tipos. Los materiales cerámicos cristalinos son formados de diversas maneras a partir de polvos y luego se sinterizan. Se calientan a una temperatura por debajo del punto de fusión para aglutinar y endurecer los polvos. Los materiales vítreos o vidrio pueden derretirse, vaciarse y luego formarse mediante procesos como el tradicional soplado de vidrio. Ahora hablamos de los polímeros. Un polímero es un compuesto formado por repetidas unidades estructurales llamados meros, cuyos átomos comparten electrones para formar moléculas muy grandes. Los polímeros están constituidos generalmente por carbón y otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro. Los polímeros se dividen en tres categorías: polímeros termoplásticos, polímeros termofijos y elastómeros polímeros termoplásticos.
Los termoplásticos pueden someterse a múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento sin alterar sustancialmente la estructura molecular del polímero. Los termoplásticos típicos a temperatura ambiente poseen las siguientes características. 1. Tienen menor rigidez. El módulo de elasticidad es de 2 a 3 veces más bajo que los metales y los cerámicos. La resistencia a la tensión es más baja, cerca del 10% con respecto a la de los metales. Y 3. Dureza muy baja. También su ductilidad más alta en promedio, con un tremendo rango de valores desde una elongación del 1% para el poliestireno hasta el 500% o más para el propileno. En cuanto a sus propiedades físicas, los polímeros termoplásticos poseen 1. Densidades más bajas que los metales y los materiales cerámicos. Las gravedades específicas típicas para los polímeros son alrededor de 1.2 para los cerámicos, alrededor de 2.5 y para metales alrededor de 7.2. Tienen coeficientes de expansión térmica mucho más altos, aproximadamente 5 veces el valor de los metales y 10 veces el de los cerámicos. También tienen temperaturas de función muy bajas, conductividades térmicas que son alrededor de 3 órdenes de magnitud más bajos que las de los metales, y propiedades de aislamiento eléctrico. Los polímeros termofijos. Estas moléculas se transforman químicamente, quiere decir que se curan en una estructura rígida cuando se enfrían después de una condición plástica por calentamiento. Debido a las diferencias en la composición química y estructura molecular, las propiedades de los plásticos termofijos son diferentes de los termoplásticos. En general, los termofijos son más rígidos, con módulos de elasticidad 2 o 3 veces más grandes. Son frágiles, prácticamente no poseen ductilidad, menos solubles en los solventes comunes, son capaces de funcionar a temperaturas más altas y no pueden ser refundidos. En lugar de esto, se pueden degradar o quemar. Los compuestos son materiales que no constituyen realmente una categoría separada de los materiales, sino que constituyen una mezcla de los otros 3 tipos de materiales. El material compuesto se logra comúnmente con 2 fases en las que se procesan separadamente los materiales y luego se unen para lograr propiedades superiores a los de sus constituyentes. La estructura usual de un material compuesto está formada por partículas o fibras de una fase mezclada con una segunda fase llamada matriz. Los materiales compuestos se encuentran en la naturaleza, madera por ejemplo, y pueden también producirse sintéticamente. Agradezco su atención, que tengan feliz noche.